Diputado don Óscar Matute García de Jalón. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle las explicaciones que ha dado, pese al ejercicio de agudeza visual al que nos ha sometido con unas diapositivas que a veces se antojaban complicadas de entender por el tamaño y colores. Pero bueno, que en cualquier caso, si tienen la amabilidad de pasárnoslo, pues lo podremos estudiar con más detalle y opinar con más rigor sobre el mismo. Ha comentado muchas cosas. Voy a intentar no ir a salto de mata y saltando de un tema a otro sin demasiada conexión, así que voy a centrarme en algunas cosas únicamente. Lo primero, una consideración. Cuando se habla de intenso diálogo y se pone el énfasis que se pone en ese intenso diálogo, yo creo que sería bueno acompañarlo con datos, es decir, que conociéramos cuántas reuniones, con cuántos colectivos, porque si no, a uno le da la sensación de que a esta fiesta no fue invitado a EH Bildu. Pero a nosotros el intenso contacto con los grupos políticos, que sería donde nosotros tendríamos que deducir que formamos parte de ese intenso diálogo, se redujo a una reunión de 1 hora y cuarto sin papeles, en la que únicamente se nos trasladaron ideas genéricas que ya luego, si eso, veríamos en lo que fuera publicado en los papeles oficiales y no antes. O sea, no hubo más contraste que ese. Sí, por nuestra parte, que les dimos lo que nosotros entendíamos que tendría que haber sido un plan de choque más efectivo y más ideado para buscar cambios estructurales, pero no por la parte del Gobierno. O sea que yo creo que cuando se señalan con esa contundencia esas cosas, y no tengo por qué negar que en su gran mayoría sean ciertas, a mí sí me gustaría poder constatarlo con los datos. Usted ha planteado un escenario económico del Estado español que la verdad es que tendría que tranquilizar a todos los españoles, pero yo no sé si es que ellos y ellas se empeñan en llevarle la contraria. Porque si uno ve los datos macroeconómicos, ve los índices de crecimiento del PIB, incluso la capacidad para ir eliminando deuda que parece que tiene el Estado, pues la verdad es que casi que habría que decirle a cualquier ciudadano y ciudadana que no tiene nada por lo que preocuparse. Es decir, que va a vivir en la abundancia o que por lo menos va a vivir incluso algo mejor de lo que vivía antes de este periodo de tiempo tan extraño que nos está tocando vivir desde marzo del 2020 con la llegada del COVID. Pero es que luego la realidad en las calles dice cosas muy diferentes, con lo cual, sin poner en tela de juicio los datos que usted aporta, porque son datos y seguramente podrán ser demostrables, pues lo que se puede concluir es que si la gente no lo está pasando bien, sino que cada vez tiene más incertidumbre vital y tiene más temor a cómo va a desarrollarse su proyecto de vida durante los próximos meses y años, es que la riqueza que se crea, como digo, no parece que haya que ponerlo en duda, pues no se distribuye bien. Entonces, quizás lo más importante, la piedra angular de toda la propuesta política de transformación que quieran llevar a efecto, tendría que ver con una reforma fiscal que de verdad redistribuya la riqueza. Y es verdad que eso va a generar disgustos y va a generar incluso algaradas en gente poco acostumbrada a estas cosas, pero es que probablemente las élites económicas pues tienen que ver cómo les afecta a ellos una redistribución de la riqueza que siempre les ha dejado al margen y con los márgenes de beneficio. Plantea la cuestión de la inflación. Yo creo que ha planeado en diferentes elementos. De hecho, ha señalado usted que era uno de los elementos a los que prestaban especial atención desde las áreas que coordinan el Gobierno para intentar hacerla frente, y ha señalado diferentes medidas para intentar aplacarla. Pero, claro, la realidad es que la inflación hoy pues se empeña en darnos un nuevo susto con una inflación cercana al 10%. Hace un par de meses ya estábamos escandalizados con el 7,4%. Y ahora ya pues estamos en unas cifras sensiblemente superiores. Y nada parece decir, o por lo menos las agencias económicas internacionales no parecen señalar un futuro diferente al de este mes para el conjunto del año. Es decir, hablan de una inflación en torno al 10%. Eso, para que me entienda cualquiera que pueda querer perder el tiempo viendo estas comisiones, es empobrecer a la gente, porque es devaluar su capacidad adquisitiva y su capacidad para hacer frente a los costes de la vida. Y a mí me gustaría saber qué medidas plantean o en qué filosofía están inspiradas esas medidas. ¿Están de acuerdo con la moderación salarial? Porque, claro, si se moderan los salarios, pero seguimos con este IPC, lo único que hacemos es devaluar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, empobrecerles más. Así que me gustaría que fuera clara en ese aspecto. Evidentemente, me gustaría que dijera que no está de acuerdo con la moderación salarial, pero, en cualquier caso, me gustaría que señalara cuál es su opción, su apuesta, para saber también a qué horizonte nos tenemos que acoger. Ha planteado también un elemento que tiene que ver con… Bueno, ha habido una parte de su intervención también muy significativa que ha tenido que ver con todo lo que tiene que ver con la energía. Y es verdad que es un asunto de primer orden y seguramente de alto rango de preocupación para la gente por el precio de la factura eléctrica.
y nos ha planteado que entre las medidas que están pensando avanzar o desarrollar está la de atacar los beneficios extraordinarios, los llamados beneficios caídos del cielo, entiendo que son. A mí me gustaría qué tipo de iniciativas van a hacer, porque la que hicieron antes, sin estar mal y aun pareciéndonos limitada en su efectividad, duró solo 6 semanas. O sea, bastó que el señor Galán les amenazara con hacérselas pasar un poco más difícil para que en 6 semanas echaran para atrás esa posibilidad recaudatoria para el Estado y, por tanto, para todos y para todas, por no dañar los márgenes de beneficio de empresas que acostumbran a ganar muchos millones al año. Es más, cuanto más crisis hay, más ganan ellos. Cuantas más circunstancias adversas para la ciudadanía, más incrementan sus volúmenes de beneficio. Y esto no es una suposición, sino que es que si uno ve las cifras de beneficios desde el año 20 hasta el 22 de cualquiera de las grandes empresas del oligopolio eléctrico, verá que lo único que han hecho ha sido aumentar sus beneficios. Hoy se ha conocido que se va a topar, o que plantea el Estado español, junto con Portugal, llevar a aprobación o que Europa autorice topar el gas a 30 euros. A mí me gustaría que señalara primero qué efectos va a tener eso en la factura eléctrica y cómo piensa repercutirse eso para con los ciudadanos y en qué forma puede afectar eso al Estado. Y luego, con el tema de las gasolineras, que también tendría que ver con todo esto que tiene que ver con la energía y los carburantes, usted ha señalado una serie de medidas. Pues hemos vuelto a ver la rebaja de 20 céntimos al litro de combustible, pero bueno, usted será consciente, porque lo somos ya todos y todas, que esa medida de buena intención del Gobierno ha sido contestada por las estaciones de servicio o por las empresas que se manejan en el ámbito de los combustibles con una subida equivalente a la ayuda. Por lo tanto, se nota poco. Es decir, si usted baja 20 céntimos, pero las empresas deciden subir 20 o 30 céntimos justo cuando anuncian la subida, a los bolsillos de la gente pues les va a afectar más bien poco, por no decir nada. Y luego hay otro elemento. Yo le pediría que también ahí fueran más severos cuando vemos todo tipo de campañas de publicidad engañosa. Es decir, cuando grandes empresas del sector pues dicen que para contribuir y arrimar el hombro ante la difícil situación que vivimos lo que van a hacer son rebajar 5 céntimos el litro de combustible, a uno le puede parecer bien, sobre todo si olvida que el 23 de diciembre del 2021, cuando no había guerra en Ucrania por invasión rusa ni nada por el estilo, esas mismas empresas ya anunciaban que si te hacías de su aplicación, que es en el fondo la trampa, en este caso Waylett, pero puede ser cualquier otra, ya te daban 5 euros cada vez que repostaras, que al final, si uno calcula litro y céntimos de descuento, pues se da cuenta de que es la misma ayuda que ya tenían antes. Por lo tanto, pocos han rascado el bolsillo y yo creo que eso hace falta señalárselo, incluso afeárselo, si es necesario. Otro elemento que ha planteado tiene que ver con la banca, y voy terminando ya. Usted ha señalado todo lo que en el terreno financiero se va a hacer. Me parece bien lo que se señala para el ámbito rural. Me parece bien que se les inste a que abran más oficinas, ya que el horario, bueno, no que abran más oficinas, sino a que el horario de atención de las oficinas en modo presencial esté abierto durante más tiempo. Pero yo creo que también tendrían que plantearse hacer algo en torno a las comisiones abusivas, a las comisiones por cuotas de mantenimiento de cuenta corriente y todo este tipo de cosas que hace que la gente pues no entienda cómo tiene que pagar mensualmente por tener una tarjeta de la que no puede desprenderse o por tener una cuenta corriente, un depósito, tener que pagar regularmente esto. Y ahí hay un elemento que también estos días está empezando a aflorar y que me temo que va a dar muchos quebraderos de cabeza a este Gobierno y al conjunto de la ciudadanía, que es lo que más me preocupa, también le soy sincero, que es el que tiene que ver con la subida del Euribor. Y es que con esta etapa de inflación lo que parece inexorable es la subida de los tipos de interés. Y la subida de los tipos de interés va asociado también, por desgracia, a las condiciones de vida de mucha gente que tienen, ese sí casi es un matrimonio de por vida con los bancos, a cuenta de los préstamos hipotecarios. Es decir, ya hay estudios y simulaciones que determinan que con la subida de ahora, aquellos que tengan que negociar mañana su cuota anual ya van a tener que pagar 15,60 € al mes por un préstamo tipo de 150.000 euros y a 25 años. Esa es una realidad que también va a empobrecer a la gente porque también va a afectar a los bolsillos. Y yo creo, o por lo menos quisiera saber, sin pedirle recetas mágicas ni soluciones de todo y para todo al Gobierno, sí saber cuál es la posición del Gobierno y qué cree que se puede hacer o qué cree que podríamos hacer entre todos y todas para intentar que esa realidad no asalte también las vidas de la gente, porque en definitiva eso también no solo les empobrece, sino que a algunos les puede hacer perder sus casas, como pasó en la anterior crisis con los miles de desahucios que se realizaron. Termino ya con dos cuestiones. Hay una cosa que voy a reconocer que me ha llamado la atención, que es esto de la inteligencia artificial para que piense en español. Yo, como mucha gente a estas alturas de la película, con que pensara,
Solo con que pensara me daría por satisfecho. Ya se encargará quien fuera, de que lo que piensa se pueda decodificar y se pueda traducir a un idioma inteligible. Y la otra cuestión con la que termino es la que tiene que ver con lo que ha señalado en torno a los PERTEs. Usted ha hablado ahí, en ese momento, de la ambición transformadora. Sinceramente, a nosotros y a nosotras, a las gentes de Euskal Herria Bildu, nos gustaría ver la ambición transformadora de manera transversal en todas las acciones de Gobierno. Yo creo que uno de los elementos que mejor definirían una ambición transformadora sería una profunda reforma fiscal que atacara los privilegios, que atacara las grandes fortunas y que pusiera, desde luego, a la banca en un papel más contributivo que el que ha tenido, que hasta ahora ha sido más recaudatorio de las arcas públicas que contributivo a las arcas públicas, y que atacara también o que señalara también la responsabilidad del oligopolio eléctrico y de las grandes empresas del IBEX 35 con beneficios por encima del 20% en el 2021 para con la ciudadanía a la que en teoría representan. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la diputada doña Idoia Sagastizabal.